Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Es un placer para mí saludar a nuestros queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones, nuestra plataforma cristiana de misión, desde nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual ya desde hace algún tiempo compartimos con ustedes estudios expositivos de la palabra de Dios. A lo largo de este último tiempo estamos desarrollando un estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola que se escribió de las conocidas como epístolas mayores, que fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 antes de Cristo, en su tercer viaje misionero. Hemos podido avanzar a lo largo de la epístola, y para aquellos que tengan interés en leer lo anterior o escuchar lo anterior, pues en la biblioteca de Radio Luz a las Naciones están todos estos archivos. En estos momentos hemos alcanzado el capítulo 7, que está hablando acerca de problemas en el matrimonio, como titula la Reina Valera, en el contexto que va desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 40. Hemos podido abordar la primera parte del contexto que en la división o subdivisión que yo he hecho en el último programa, mensajes a los creyentes casados con creyentes, y esto lo tendríamos entre los versículos 1 al 11, que fue el contexto que abordamos en el último programa. Hoy abordaremos el contexto que se encuentra entre los versículos 12 al 24 y tiene que ver con creyentes casados con inconversos. Vamos a dar lectura a la porción que nos va a ocupar y que va a ser objeto de nuestro estudio en este día, para después pues ir desarrollando el comentario que vamos a hacer acerca de este capítulo 7 y de este contexto entre los versículos 12 y 24 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así el apóstol Pablo: y a los demás yo digo, no el Señor, si a un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, ponemos este contexto en la presencia del Señor y oramos y rogamos que el Señor lo bendiga y que lo convierta en un tiempo de edificación para todos nosotros. Hemos abordado en el último programa, como hemos dicho en el versículo 10 y en el versículo 11, si recordamos, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, lo cual nos da una idea del valor y de la importancia que Dios da al matrimonio. Nunca la separación, nunca el divorcio está en los propósitos de Dios para con el matrimonio cristiano. Estamos hablando del matrimonio desde la perspectiva bíblica. No estamos hablando de formas matrimoniales que hoy en la sociedad donde vivimos se están dando por correctas, lícitas y buenas. Hablamos únicamente de aquello que está constituido en los comienzos de la palabra de Dios, en los primeros capítulos del libro de Génesis, y que no es negociable en cuanto a interpretación. Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra fueron creados, y la mujer fue traída al hombre, donde se fundamentó el primer matrimonio de la historia de la humanidad. Dios mismo fue el padre que trajo a la mujer a Adán, y Adán reconoció la bondad de Dios y aceptó la responsabilidad y evidentemente comprendió la unidad de lo que el matrimonio desde una perspectiva divina es. Y ahí se establece un fundamento principal: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es una verdad que va a lo largo de la Escritura. Por lo tanto, Pablo tiene muy claro, como hemos dicho en el último programa, no podemos hacer una teología completa del matrimonio en este contexto de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, ya que una enseñanza temática de todo lo que este tema es en la Escritura debe de ser abordada desde el conjunto de la totalidad de las Escrituras. Pero aquí tenemos asuntos que son importantes y que tienen que ver con los aspectos de las relaciones matrimoniales en la experiencia de los creyentes en la Iglesia y bajo, evidentemente, la autoridad de la palabra. Para Pablo no se concibe el divorcio, ¿verdad? Al contrario, como digo, en el caso de que pudiera darse un divorcio por causa de abandono o por causa de adulterio, que también la propia palabra de Dios en cierta manera lo establece como algo a tener en cuenta o como una base para poder, como digo, divorciarse, aún así el apóstol está diciendo: quédese sin casar. Y si no, reconcíliese con el marido. O sea, para Pablo, aún en la separación matrimonial, la primera opción siempre es la reconciliación, no un recasamiento
con una tercera persona. Entonces creo que lo que aquí se nos está enseñando está bastante claro, ¿verdad? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone eso. Pero ahora en el verso 12 se nos está enseñando en cuanto a los creyentes casados con inconversos. Y esto en la expresión y a los demás está incluyendo, como digo, este grupo, ¿verdad? Que forma parte de la exhortación, forma parte del consejo, forma parte de la edificación del apóstol por medio de esta carta que escribe a esta iglesia de Corinto. Entonces, como digo, algunos de los miembros de la iglesia de Corinto habían sido salvos luego de haberse casado. Esto es muy importante y, como digo, es algo que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Estos demás se refiere a esas parejas que se casaron siendo paganos, pero que cada uno o uno de los dos se había convertido en cristiano. Sin embargo, esto no puede, usarse para dar apoyo bíblico a que un creyente se case con un incrédulo. Esto es una situación que es anterior a la conversión. Por lo tanto, nunca el consejo divino es un yugo desigual. Siempre creo que la unión en un yugo desigual es, en cierta manera, un desoír, es una desobediencia al mandamiento y a las pautas bíblicas y escriturales, ¿verdad? Sino esto está refiriéndose a una situación en que originalmente ambos eran inconversos al casarse, pero uno de los dos había recibido a Cristo y se esperaba que el otro con el tiempo, evidentemente, también lo hiciera. Como digo, cuando él está diciendo, digo yo, en las palabras, digo en la parte A de este versículo 12, digo yo, no el Señor, no estamos hablando de que aquí hubiera una ausencia, ¿no? Una falta de inspiración espiritual. Simplemente, como digo, Pablo reconocía que, no sabía, en cierta manera, de ninguna enseñanza particular de Cristo en cuanto a este tema. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo inspiradamente es que, aunque no recoge en cuanto a este asunto concreto una palabra adecuada, sí, evidentemente, reconoce su inspiración y su autoridad, la cual es respaldada, por supuesto, por el propio Cristo, porque nunca la Escritura se contradice, la Escritura siempre se complementa, ¿no? Y en la suma de todos los paralelos que podemos hacer siempre adquirimos una luz más amplia de la verdad. Por lo tanto, esto es lo que Pablo quiere decir, lo cual lo dice también en el verso 25 en cuanto a las doncellas. No tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Y también en el verso 40, que es el último versículo de este contexto, dice, pero en mi opinión será más fácil si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, creo que está claro, ¿no?, lo que aquí el apóstol nos está tratando de decir. Entonces, después dice, sí, esto, como digo, da lugar a una oración condicional de primera clase. Entonces, efectivamente, existían parejas mixtas en Corinto, pero esto demuestra tanto la eficacia de la predicación de Pablo como la dificultad que involucraba, como digo, el estar casado con un incrédulo. Para estos creyentes que vivían esta experiencia, el consejo escritural, el consejo del apóstol es: no lo abandonen. Esto es muy importante, lo que estamos ahora mismo aquí, como digo, enseñando, lo que estamos aquí tratando, porque puede ser que haya personas que nos estén escuchando y que puedan estar viviendo esta condición de una recién conversión y que
y que todavía su cónyuge, su esposo, su esposa no haya venido a Cristo. Bueno, pues esto es una porción de la Escritura que responde a la situación concreta de los creyentes en este momento que existían en la iglesia de Corinto y por supuesto de creyentes que hoy puedan estar viviendo este tipo de situaciones. Entonces vemos, ¿no?, que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto habían sido salvos luego de haberse casado, pero como digo, sus maridos, sus esposas aún no se habían convertido. Sin duda, algunos de estos creyentes estaban teniendo muchísimas dificultades en el hogar. Y le preguntaron a Pablo, ¿debemos seguir casados o con cónyuges que no son salvos? ¿Nuestra conversión no altera las cosas? Bueno, está claro que dos personas están diferenciadas en la apreciación de la fe, en la apreciación del sentido de la Escritura, en lo que un cristiano es muy complicado hallar un nexo común y hallar un punto de comunión, ya que, como digo, hablamos de un regenerado con un irregenerado, un nuevo nacido con uno muerto en delitos y pecados. Hablamos de un cristiano, hablamos de un impío, o sea, hablamos de dos situaciones, de dos posiciones absolutamente irreconciliables, o sea, antagónicas por completo, pero sin embargo con una obligación por parte del creyente. O sea, siempre el creyente es el que tiene que dar pasos hacia la presentación, la predicación, el testimonio, la enseñanza de que está siendo gobernado por el amor de Cristo y que en su vida se manifiestan esos frutos de paciencia y de interés espiritual en la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Bueno, si esto debe de ser por las almas, cuanto más por la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos, ¿no?, de aquellos que realmente son nuestra familia, ¿no?, digamos en este caso de carne. O sea, cuando nosotros negamos el socorro a nuestra familia, pues estamos negando evidentemente principios fundamentales de la Escritura. No somos llamados a ese comportamiento, ¿verdad? Bueno, Pablo les respondió que debían de permanecer con sus cónyuges inconversos en tanto ellos estuviesen dispuestos a vivir con él. La salvación, como digo, no altera la condición matrimonial. Si lo hace, debería de mejorar la relación matrimonial. Bueno, podemos leer el consejo que Pedro dio a las esposas de maridos inconversos. En esto pues tenemos las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, entre los versículos 1 al 3, y aquí podemos ver la importancia de lo que también Pablo quería decir a la iglesia de Corinto. Dice así, el apóstol Pedro dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra o inconversos, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras, las esposas creyentes con maridos inconversos, habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por el amor. Bueno, entendemos que en estos 6 versículos que hemos leído, una parte de estos está dirigido claramente a aquellas mujeres que
no tienen maridos conversos, pero también a la vez hay una parte de este contexto que implica a todas las mujeres creyentes con maridos inconversos o conversos. Pero en el caso de conversos, las esposas tienen que mostrar esta honra matrimonial con la que Sara se condujo en su sujeción a Abraham y a su marido, y como digo, las creyentes han venido a ser hijas de Sara si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor, ¿verdad? O sea, estos frutos, estas obras deben de seguir a aquellos que se distinguen en la vida como creyentes, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de aquellas que tienen maridos inconversos. Entonces, dice así mismo, vosotras mujeres, como digo, estad sujetas, o sea, de esta manera a vuestros maridos. Pero aquí aún incluye a aquellos que no son obedientes. Esto no significa sujetarse al pecado, esto no significa aceptar asuntos que contradicen los principios fundamentales de la fe cristiana. En esto no enseña Pedro ni enseña Pablo que tenemos que estar de acuerdo ni que debemos de sujetarnos. Pero al matrimonio en sí, a lo que el matrimonio representa o significa, sí tenemos que estar sujetos, en este caso sujetas, porque está hablando a las esposas. Por ejemplo, Pablo enseña a los Efesios capítulo 5, versículo 22, que las mujeres estén sujetas y sometidas a sus propios maridos como al Señor. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Por lo tanto, el hecho de un marido desobediente no significa no estar sujeta en aquello que tiene que ver con las pautas y la voluntad y el sentido bíblico de Dios para un cristiano. Pero, como digo, estos hombres desobedientes a la palabra pueden ser, en este caso, ganados, convencidos por medio de una conducta, o sea, por medio de la propia actitud. Y dice que es una actitud que va mostrándonos, como digo, un estilo de vida. Este anástrofe, ¿verdad? Es la palabra griega para indicarnos lo que aquí se nos quiere decir. O sea, tiene que ver con una forma de actuar, con la forma de controlarnos a nosotros mismos. Como digo, es la manera de vivir, es la conducta, tiene que ver con todo lo que la Biblia, nos enseña en cuanto a lo que debe y tiene que ser la conducta de un cristiano. Por lo tanto, esta palabra anástrofe es muy importante. Tienen que ser ganados por la forma, por la manera de vivir sin palabra. Cuando ellos observan esta conducta casta, qué buena palabra, como digo, casta, que tiene que ver con reverencia, tiene que ver con temor y también respetuosa, temerosa. Esto es lo que aquí, como digo, está tratando, ¿verdad? De hecho, aquí el término respetuoso es el término aios, que significa puro, santo. Bueno, cuando ellos observan, cuando ellos se detienen a contemplar el carácter, la conducta y la manera de vivir de, en este caso, las esposas casadas con inconversos que han sido convertidas posteriormente a su matrimonio anterior, entonces lo que Pedro está diciendo, lo mismo que Pablo, es que esta conducta gane sin palabras el corazón del desobediente, ¿verdad? Bueno, enseña claramente que sean humildes, que sean piadosas, que sean sencillas, que el adorno no sea el externo, sino que realmente sea el interno, ¿no? Ese
ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios, con ese adorno incorruptible, o sea, de un espíritu tierno y sereno, o sea, con un adorno constante, con un adorno que no cambia, con un adorno que tiene un carácter espiritual eterno, ¿verdad? De un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Bueno, queridos oyentes, es muy importante esto que estamos hablando, ¿no? Es muy importante que los creyentes que han venido a Cristo ya en una condición de casados, pues tengan un entendimiento de vida y de paciencia, incluso de sometimiento, en el caso de esposas, para la defensa, para poder guardar, para poder preservar, ¿verdad?, el don del matrimonio. Entonces, como digo, debemos de centrarnos en el objeto que es el alma por quien Cristo murió y, como digo, tener, ¿verdad?, esta sumisión fundamentada en el amor, este respeto fundamentado en los frutos del Espíritu Santo y, como digo, no tanto con sermones que sí tienen que acompañar, pero que en este caso la conducta debe de ser un argumento principal para estos hombres, en el caso de a quien va dirigido el contexto que estamos leyendo de Pedro, como digo, de hombres que se percatan del comportamiento de su esposa. Y bueno, pues esta observación atenta a este comportamiento, seguro el apóstol tiene la esperanza de que puede evidentemente traer un buen resultado. Bueno, como digo, entendiendo, ¿verdad?, que el matrimonio tiene esta relación, esta unidad, no solamente física, sino espiritual, como nos enseña Génesis 2:24, donde, como hemos dicho ya hace un momento, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Evidentemente solo puede ser roto, quebrantado por una causa física, ¿verdad? En este caso sería la muerte o el adulterio, visto y contemplado desde una perspectiva bíblica, siempre como una posibilidad para la separación y no para el recasamiento. Por lo tanto, nunca debe de haber una conciencia de separarse únicamente por la razón de estar casado con alguien que es inconverso porque, como digo, uno de los cónyuges ha recibido al Señor. En este caso, el verso 39 dice: la mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que lo haga en el Señor. Bueno, todo esto es muy importante, queridos oyentes, y esto pues nos da, como digo, una seriedad y también nos da un alcance espiritual de la profundidad con la que el propio apóstol Pablo nos está enseñando, y por supuesto Pedro también, y Dios mismo, todos los textos que estamos leyendo. Por lo tanto, solo habría dos razones: una absolutamente insalvable, que sería la muerte, sería una causa física, evidentemente, de la separación y evidentemente también con la posibilidad de volverse a casar, pero en el Señor, y otra el adulterio, que bueno, sería un tema que tendríamos que tratar con más delicadeza, siempre teniendo en nosotros y delante de nosotros el elemento de restauración y de perdón. Por lo tanto, si el cónyuge pues mantiene, ¿verdad?, su tendencia de vivir fuera de ese matrimonio, pues al creyente no le queda más que vivir en paz y en libertad, pero siempre
consciente de la condición que tiene como casado, en este caso, con el daño de la separación. Bueno, queridos oyentes, no nos da tiempo para poder continuar más. Como digo, cerramos aquí este tiempo, estos 30 minutos de programa, y les emplazo, les ruego puedan estar conmigo, que podamos estar juntos en el próximo programa, la semana que viene, de Un mensaje para ti, donde continuaremos con este asunto, con este contexto de la primera carta a los Corintios capítulo 7, entre los versículos 12 al 24. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.